Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy vamos a preparar un plato pero muy clásico y de hecho forma parte de la vieja cocina francesa, un rico coq au vin, que es un gallo o pollo, gallo al vino realmente. Pues yo voy a utilizar un muslito de pollo para esta preparación. Rico, gusta a todos, por supuesto de ingredientes muy contados, pero por supuesto la manera de trabajar es muy peculiar. Vamos a estar compartiendo incluso un material sobre este plato. Lo ideal justamente de que uno ya deje el muslo de pollo ya macerado justamente en vino de un día para otro, en este caso del gallo. Eso ya debería estar, pero por lo general acá la salsita del vino utilizamos solo para un bouquet, para darle sabor. Por eso justamente me estoy excusando para que después luego no me critiquen, ¿verdad? De que, bueno, la receta original es el gallo, por supuesto reposado en su vino tinto, de tal manera de que la pulpa, es decir, la carne del pollo resulte con ese color cuasi oscuro del vino. La combinación con la panceta ahumada le da un sabor espectacular. Por supuesto los champiñones también presentes siempre en la preparación. Un toque de picante también le viene bien a esta preparación y por supuesto otra vez un buen chorro de vino para el buque, es decir, lo que nosotros vamos a respetar acá, que va a estar justamente con ese sabor del vino, porque voy a dejar un buen tiempo ya las patitas de pollo reduciéndose con el vinito tinto. Ahí va a adquirir justamente el sabor y de hecho el color también. Así que tenemos la preparación, la lista de ingredientes, todo listo. Un rico coq au vin, la preparación hoy aquí en el programa. Los ingredientes son estos. Para esta preparación vamos a necesitar presas de pollo, panceta, cebolla, ajo, pulpa de tomate, extracto de tomate, champiñones, hoja de laurel, sal fina, ají molido y vino tinto. Bien, muy bien, ya de vuelta aquí, empecemos a preparar. Tengo la mise en place preparadita ya, la lista de ingredientes que ustedes tienen en la casa. Siempre hay un pollito en la heladera, siempre hay un vino tinto. No sé que el marido haya chupado todo, ¿verdad? Pero siempre utilizamos para esta preparación. Tengo dos patitas de pollo que yo tengo acá presto y listo. Tengo la sartén lubricada con la pena. Esto ni siquiera aparece en la lista de ingredientes. ¿Por qué? Porque no quiero que se excedan mucho con el aceite. Porque obviamente el pollo va a ir directamente así con toda su pielcita, que después puedo retirar también si quiero, ¿verdad? Pero originalmente esto queda, repito, macerado con el vino tinto y va el pollo así bien lavadito, fuera por supuesto de los despojos, pero con toda la pielcita. Pero yo, para acelerar justamente el tiempo, acá es bastante cortito, entonces colocamos ya las presas de pollo dentro de la sartén. Puse, repito, un hilito de aceite que ni siquiera ustedes van a tener más tiempo, no hay problema de esperar justamente el tiempo que sea necesario, que la panceta se desgrase dentro de la preparación. Así que yo por eso nomás le agregué un poquitito de aceite y por eso no aparece en la lista de ingredientes. Cortes de panceta ahumadita también, que le va a dar lo rico a esta preparación. Colocamos con el pollo ahí para que vayan justamente dorándose juntitos, juntitos ahí con el pollito, que se vaya dorando de a poco. Luego voy a dar vuelta, por supuesto que siga ocurriendo lo mismo, y ya empezamos a agregarle lo primero justamente, que va a ser la cebolla ya con el vino tinto. Buen tiempo tiene que estar reduciéndose con el vino, buena cantidad de vino tiene que llevar esta preparación. Ahí está, dejo que esto ocurra entonces, la panceta vaya soltando lo propio ahí, el sabor, la grasita también, y ya empiezo justamente sigo con la preparación de los otros ingredientes que voy a necesitar para esta preparación. Es un plato, de hecho, muy conocido mundialmente. Es un plato que forma parte de la antigua cocina francesa. Hoy por hoy hay restaurantes. Yo tuve un tiempo en un restaurante de corte europeo en el menú, y bueno, tenía su aceptación, solo que este plato me permitía justamente ya tener la mise en place hecha, o sea que por lo menos ya los últimos toques le voy agregando la pulpa de tomate fresquita, alguna arvejita también, que por lo general se tira para que tenga un poco más de color, ¿verdad? Pero la base, es decir, el gallo, el pollo ya macerado con el vino tinto, tiene que ocurrir, porque ahí está el caracú, ahí está el secreto de la preparación. Tiene que resultar el pollo totalmente oscuro,
y por supuesto tiene que adquirir justamente la carne, ya el sabor del vinito tinto. Voy picando un poco de ajo y cebolla y aprovecho para decirte de que por supuesto estoy hablando de un plato muy tradicional de la cocina francesa, pero igualmente tengo que hablarte de Grano Par porque ofrece lo nuestro, lo auténtico, es decir, algo de nuestra rica cocina paraguaya y que también puede quedar muy bien ahí. Podríamos fusionar bien la cocina francesa con una guarnición paraguaya que vendría a ser una rica sopa paraguaya. Gracias a los amigos de Grano Par porque ofrece harina tipo de primera, refinada, de excelente calidad, masa para sopa paraguaya, masa para chipa y masa para vellú. 681-397 el teléfono de Grano Par. Muchas gracias. La manera fácil, rápida y riquísima de compartir una rica sopa paraguaya, una rica chipa y un rico vellú. Ahí está, perfecto. Voy picando entonces cebolla con un poco de ajo que yo tengo acá picado también. Vamos a agregarle abundante cebolla porque durante la cocción o la reducción del vino, por supuesto, la cebolla también va a ir adquiriendo ese color y el sabor del vino. Esto tiene que tener sabor agresivo del vino, lo cual que muchas veces no a todos gusta en la casa, por eso justamente que alteré un poco esa manera de preparar este plato, voy a agregar directamente aquí nomás el vinito. Ahí está, perfecto. La pancetita va desgrasándose, aportando la materia grasa que necesitaba este plato. Vamos a dar vuelta para que el pollito vaya dorándose de todos los lados. Ahí está, patita de pollo. Por lo general siempre se utilizan la parte que tenga cartílago, la parte que tenga huesito para esta preparación. Y si ustedes me preguntan que si ligeramente resulta grasienta, sí, se nota siempre un poco de grasa encima, ¿verdad? Pero si uno quiere, por supuesto, este excedente, como yo lo voy a hacer, tenemos justamente la practicidad de retirar para que no aparezca esto, por si no queramos, por si no sea justamente agradable a nuestra vista. Pero reitero, lo importante acá es que el vinito tinto tiene que ser abundante y tiene que estar reposado dentro de la preparación. Me quedo hasta ahí, no le agrego sal, no le agrego pimienta, por otra parte tengo un poco de caldo que también voy a utilizar para ayudarle un poquitito. Repito, no aparece en lista de ingredientes porque acá justamente la idea central es el vinito tinto, pero si ustedes le quieren suavizar un poco el sabor de la salsa con un poco de caldo, pueden hacerlo. De hecho, yo voy a hacer aquí en el programa. Hacemos la breve pausa con la imagen de nuestro pollito que se está tostando con la pancetita ahí, va quedando rica, va a estar, de hecho está emanando justamente un aroma fabuloso de esa panceta ahumada. Hacemos la pausita, a la vuelta seguimos aquí en Cocinemos Juntos. Bien, de vuelta, ahí está nuestro pollito, por supuesto. Ya ustedes van a ver que está ausente la grasita del excedente, ya retiré. Pero quédate ahí mismo, director, que llegó el momento de agregar la cebolla con el ajo picadito aquí en la preparación. Agregamos entonces la cebolla con el ajo, damos así un salteadito rápido, dejamos que más o menos se vuelva transparente nuestra cebolla y por supuesto ya le agregamos entonces lo que estamos necesitando, el abundante vaso de vino tinto aquí para que esto por supuesto vaya tiñéndose y el sabor del vino vaya inundando toda la carne del pollito, algo delicioso, el sabor de la panceta con la cebolla y el ajo realmente es increíble, y eso es un comentario aparte, la mezcla del ajo con la cebolla y panceta bien tostadito junto ahí viene a ser este ingrediente para hacer un rico pan casero. En invierno no hay cosa más rica que un rico pan casero con sabor a ajo, cebolla y pancetilla, realmente es fabuloso. Ahí está, muy bien, le agrego entonces una buena taza de vino tinto, ahí el vinito tinto, y ahora sí dejamos justamente que rompa el hervor, levantamos un poco más la temperatura, incluso que empiece a reducirse y por supuesto de que el pollo vaya adquiriendo. Les queda más cómodo en el caso de que vayan haciendo para 10 personas, por ejemplo, hagan una cacerola y que totalmente el vino cubra al pollo, de esa forma van a tener de que el sabor del pollo absorba totalmente el vinito y el color también, así que les va a ser mucho más cómodo. Yo estoy haciendo solo 2 patitas acá, así que no hay necesidad de utilizar una cacerolota porque me va a hacer perder mucho tiempo. Ahí mismo quédate que le agrego también hojita de laurel, una sola hojita de laurel, le agrego un poco de pimienta negra, ahí está, abundante pimienta negra, también ya le voy agregando un poco de ají molido, ahí está, mi chimí de ají molido y por supuesto la pizca de sal que todavía no le puse ni un poco, ahí está. Y dejamos que esto, ahí está, rompe el hervor, el sabor por supuesto va a ser fabuloso y el color va a adquirir también el pollito.
Después le agrego el champiñón y ya seguimos justamente con la preparación final, que va a ser con el extracto de tomate y la pulpita de tomate, porque esto tiene que resultar el color ligeramente al vino y también un dejo de color rojito gracias a la pulpa de tomate o un poco de extracto de tomate que se acostumbra también a agregar, ¿eh? Vamos a hablar de la dupla perfecta. No basta con comer sano, hay que siempre, por supuesto, buscar la manera de combatir la flacidez, retirar excedentes de grasa, por ejemplo, gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, porque ofrece la dupla perfecta. Estoy hablando del Pangao y el Vibro Masajeador Jack. Tienen que tener ambos productos en la casa. Les aseguro de que realmente es bastante útil y por eso les facilito el número telefónico del call center de Dismar Salud y Cultura. Los números de teléfono son el 522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias a mis amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, seguimos con la elaboración de nuestro rico coq au vin. Es un plato realmente muy apreciado de la cocina francesa, uno de los platos antiguos, así como el matelote de sole y bueno, y otros platos muy antiguos de la gastronomía francesa. Hoy por hoy, por supuesto, hay en restaurantes, ¿verdad?, que acostumbran justamente ya a llevar a una nouvelle cuisine, es decir, una manera más elegante de presentar, a lo mejor los trocitos de pollo por un lado, la salsita a otro lado, la panceta, como una suerte de desconstrucción, lo que acostumbran a los cocineros muy modernos a llamarlo hoy en las presentaciones. Pero la finalidad, por supuesto, es que todos los ingredientes tienen que estar presentes. Ahí está. Yo puedo hacer justamente toda esa innovación, pero obviamente la base, el vino tinto, el gallo, la panceta, los champiñones, tienen que estar presentes, si no dejaría de ser directamente, ¿verdad? Bueno, perfecto, ahí está. La pulpita de tomate, la de cebolla va tiernizándose en compañía del vino tinto ya, a momento que le agrego justamente unos champiñones a la preparación, momento que le agrego también una buena cucharada de lo que es el extracto de tomate, porque al final le voy a agregar lo que es la pulpita de tomate fresca. Siempre acostumbro, donde hay tomate industrializado, en este caso como una pasta de tomate, acostumbro siempre a agregarle la pulpita de tomate para que esté fresca. Y a mí me parece un desperdicio que tenemos frutas tan lindas y tan baratas, en algunas temporadas de hecho, no aprovecharla, ¿eh? Ahí está, perfecto, ¿eh? Ya le agregué sal, le agregué pimienta, le agregué ají molido, todo lo que puedo ir dando vueltas de tanto en tanto, como mi pailita es chiquita y no está cubierto totalmente, que vaya ocurriendo eso que están viendo ustedes, que la carne del pollo vaya justamente así, de esa forma, tomando o adquiriendo el color del vinito tinto. Ahora parece muy rojo, pero más que se concentra el vino, por supuesto el sabor va a adquirir el sabor deseado como tiene que ser. Bien, y les decía de que vamos a compartir justamente una breve reseña, una breve historia de lo que es el coq au vin, que es un pollo, un gallo al vino delicioso, rico, repito, de la antigua cocina francesa. Fíjense ustedes. El coq au vin, que en francés significa gallo al vino, es uno de los platos más conocidos de la cocina occitana, a través de Francia, como plato nacionalizado. En esta zona es muy típico este tipo de estofado que se hace con un pato u oca del sur, y también con otras carnes, por ejemplo, el de buey o el de vaca. En este caso el plato se denomina dube, también en el norte de Occitana y por tanto centro de Francia. Se trata de un estofado de pollo en el cual se añade una cantidad de vino. Generalmente el vino utilizado es tinto, pero a veces se utiliza el blanco. Suele tener además alguna verdura de tipo nabo o cebolla, y las versiones mejoradas incluso pueden incluir alguna seta, tradicionalmente la mochila. Bueno, perfecto, ahí está. Entonces, a modo de información nomás, mi obligación es justamente compartir con ustedes, ¿verdad? Más todavía respetando y hablando de una cocina muy, muy auténtica de la cocina francesa. Le voy agregando un poco de caldo para persuadir un poco el gusto invasivo del vinito en la casa de repente. De repente siempre hay dos preguntas siempre que me hacen, si la calidad del vino importa al momento de la comida o si es que no se le pone el vino, bueno, deja de ser, ¿verdad? En este caso, el coq au vin, por supuesto, si no hay vino tinto, no es coq au vin. En el caso de que también la calidad importa, bueno, por supuesto el bouquet, ¿verdad? Hay restaurantes, bueno, que tampoco utilizan un vino caro, ¿verdad? Utilizan, porque lo que importa es justamente la reducción, el bouquet que vaya quedando. Y bueno, lo que queda, bueno, ahí se ve, nota la calidad. Entonces, sí, es que uno quiere gastar y por supuesto invertir en un buen vino para la comida, perfecto, ¿verdad? Pero si tiene un vinito un poco más baratito y quiere aprovechar la comida, claro, porque finalmente lo que se hace es justamente dejarlo macerar y bueno, y de hecho el bouquet es lo que importa. El vino como vino, obviamente uno no tiene forma de apreciar en la comida, pero si me preguntan la calidad,
¿Se nota? Sí se nota, pero para mí particularmente no es tan importante, a no ser que yo vaya a un restaurante y me ofrece de que una salsa está hecha con tal varietal, ahí es otra cosa, ¿eh? Bueno, perfecto, ahí está entonces, ¿eh? Va a ir viendo de a poco nuestra salsita, no hay que apurarlo mucho, recuerden que el tiempo en que la comida está en el fuego, el tiempo que tiene que recibir, es lo que vale, no apurarlo con el fuego porque o si no, no queda tan deliciosa, ¿eh? Vamos a reiterar de que la guarnición para este plato delicioso vendría a ser una rica sopa paraguaya. Sopa paraguaya queda con todo, con cocina francesa, alemana, japonesa. No sé, estoy pensando hacer un sushi, pero en base a sopa paraguaya, ¿eh? Realmente es muy buena y gracias todavía, mejor todavía si es de la mano de los amigos de Grano Par, porque ofrece harina de maíz tipo de primera y refinada, masa para sopa paraguaya, masa para chipa y masa para el rico en vellú. Hablando de chipa en vellú, ya pronto llegará el invierno y vamos a estar disfrutando de esas delicatessen nuestras, ¿eh? 681-397, el teléfono de Grano Par, la manera fácil, rápida y riquísima de degustar una rica comida típica, ¿eh? Está rompiendo el hervor, le agregué el caldito, esto quedando fabuloso, la hojita de laurel cumple lo suyo también acá, la pancetilla, la pimienta y por supuesto los champiñones que están presentes también ahí. Antes de ir a la pausa, lo que hago es justamente agregarle ya la pulpita de tomate fresca que tengo aquí. Fíjense, esto es como una coquetería, que vaya apareciendo la pulpita de tomate al momento de servir el plato. Y la guarnición, por supuesto, vendría a ser un rico arroz blanco. Es la guarnición universal de este plato. Pero si uno quiere acompañar con unas papitas doradas, bueno, también puede ser, ¿por qué no? Justamente una rica papita, no a la crema, pero ligeramente gratinada con un poco de queso, un poco de crema ahí, como una suerte de papa dauphine o una suerte de unas mil hojas de papa, vendría y quedaría muy bien también. Pero, repito, originalmente esto se acostumbra a acompañar con un buen arroz blanco, un arroz blanco bien sólido, ¿eh? Breve pausa aquí en Cocinemos Juntos. A la vuelta seguimos ya con la presentación y la última parte. Ya volvemos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, ya la última parte del programa se está reduciendo, fíjense que cada vez más va cambiando justamente el color. Lo que les decía a principio y bueno, y a buenas a primera, cuando le agregué la pulpita de tomate se volvió una salsa casi tomatada, pero ahora justamente recupera el sabor y el color del vino tinto y esta es la preparación. Tiene que estar presente los champiñones, los cubos de panceta, la cebolla se tiene que ver. Muchas veces se le acostumbra también a agregar cebollitas perlas, es decir, las cebollitas redonditas, las chiquitas, las cebollitas baby, también forma parte de la preparación, pero igualmente una con una cebolla blanca, bueno, de cabeza, picadita, igualmente puede quedar muy bien dentro de la preparación, ¿eh? Aprovechamos este tiempito para hacer un breve repaso y bueno, y todas las indicaciones sobre este plato. ¿Qué hice yo? Pues tenía justamente la presa de pollo, que ya me excusé de que eso tendría que haber estado casi 24 horas con vinito tinto, no hice, ya les expliqué por qué, pero igualmente llevé el sartén con un poco de aceite, puse la presa de pollo, fue la panceta ahí, que se dore un poquitito, luego le retiré el excedente de grasa que haya soltado la panceta, agregué la cebolla con el ajo picado, ahí automáticamente fue el vinito tinto, dejé tiempito de reposar, le agregué ají molido, sal y pimienta. Por supuesto ya le agregué de luego la cucharada de extracto de tomate, dejé reducir un poco más, le ayudé con un poco de caldo y le agregué la pulpita de tomate y fue lo que hice al final, ¿eh? Ahora no nada más que bajar justamente la temperatura, que siga el curso de cocción, porque el pollo tiene que estar bien cocinadito, ¿eh? Casi uno se da cuenta cuando empieza la carne a desprenderse del hueso, ¿eh? Del pequeño cartílago que tiene el pollito, ¿eh? Levanto un poquitito otra vez porque ya demasiado bajé. Le voy a ayudar con un poco de caldito otra vez ahí y bueno, seguimos con la preparación. Cuando ustedes van a hacer en la casa, cuando están sofriendo la panceta, el pollo con la harina, con la cebolla, ustedes pueden echarle un polvo de harina ahí, un puñadito de harina ahí, más o menos para que les sirva luego de trabazón. Pero la manera práctica y bueno, rápida, como ustedes hacen amigos en la casa, por supuesto, es diluyendo un poquitito de fécula y que se le agrega gotita a la preparación. Es la manera más rápida y fácil de darle justamente una textura bien cremosa a la preparación, pero siempre que le agregamos fécula también tenemos que darle el tiempo que se cocine, porque no puedo justamente agregarle y porque ya se cuajó automáticamente ya servir el plato. La fécula tiene que ser tiene que estar cocida también, así que hay que dejar cocinada, mejor dicho, entonces hay que dejar su tiempito ahí.
Mientras lo que voy a hacer es justamente por una cuestión de presentación, voy a picar un poco de cebollita de verdeo para agregarle, pero eso va a ser ya prácticamente cuando esté exhibido y presentado en el plato nuestra preparación. Bien, tengo una mención, niña. Hablemos de Dismar Salud y Cultura. Por supuesto que sí. Hay que llamar al teléfono 522-610 y también tiene un celular que es el 092-380-527. ¿Y para qué? Para que ustedes soliciten la presencia de un promotor que les va a estar explicando cómo pueden acceder, cómo tienen que utilizar. Recuerden que 15 minutos diariamente conviene hacerse masaje. Más de eso, no. Utilizando el vibromasajeador y, por supuesto, utilizando el Pangao, que es una faja reductora fabulosa. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura por apoyarnos siempre. El vinito tinto se redujo totalmente, la salsa va tomando cuerpo gracias a las gotitas de fécula disuelta que le agregué. Repito, en el momento que usted está dorando el pollo con la panceta, la cebolla, el ajito, tírenle una cucharadita de harina ahí, dejen que se tueste, porque obviamente la salsa tiene que resultar oscura y la harina tiene que tostarse para eso, de la manera para que ustedes van a adquirir una salsa espesa. O si no, bueno, recurran al viejo truco de Doña María, que es agregarle una buena cucharada, unas buenas gotitas de fécula disuelta, nada más que en agua, y eso justamente le ayuda a la presentación. Esto queda realmente una maravilla. Más que yo voy hirviendo, por supuesto va cambiando el color, le agrego un poquitito de caldo otra vez para que no sea tan muy espesa, y fíjense que el color es realmente el deseado. El color tiene que ser así, se tiene que sentir y ver justamente ese color del vino, así como también se tiene que ver justamente lo tomatado que ofrece la presentación al momento de servir en el plato. Tiene que tener justamente ambos colores, el concentrado del vino y por supuesto la parte rojita del tomate. Es un plato muy fácil de preparar, rica, sabrosa. Reitero, por una cuestión de que si vamos a hablar de una elaboración original, el pollo tiene que ser de gallo, tuvo que estar reposado con el vino tinto para que tome justamente su color y absorba totalmente el gusto, el sabor del pollo. Y se acostumbra siempre a servir una cazuela de barro. ¿Está bien? Y por supuesto arroz blanco al lado, pero en este caso yo igual les quiero liberar un poco del arroz, ¿verdad? Por lo general siempre es guarnición, arroz en la casa, unas papitas doradas, unos brócolis hervidos, por ejemplo, unas papas cortadas con mandolina o con la parte del rallador grueso, mezclada con un poco de crema, queso y huevo, metan al horno como una suerte de soufflé. Eso podría quedar muy bien al lado de esta presentación, de este plato. Vamos a ir presentando nuestro platito. Por supuesto, que retiramos una de las patitas, colocamos en el plato con cuidado, retiramos la otra patita, ahí está, y por supuesto con la ayuda de una cuchara voy a ir sirviendo la salsita. Fíjense el color de la salsa, deliciosa, rica, sabrosa, bien cremosita, gracias a la cucharada de fécula que le agregué. Repito, si ustedes quieren hacer de la otra forma con la harina, ya les indiqué de qué manera tienen que proceder. Retiramos los champiñoncitos ahí arriba para que se vea, de eso se trata. Siempre se acostumbra a agregarles los champiñones enteritos a esta preparación. Creo que una papita hervida, unos brócolis hervidos, un sufledecito de papa o un arrocito blanco de última puede quedar muy bien al lado de esta preparación. Colocamos entonces ahí un poco de cebollita de verdeo, elegimos una que esté un poco en mejor condición y le tiramos con una presentación ahí, y es tan práctica y fácil de preparar este plato. Delicioso, rico, gusta a todos, porque repito, en la casa siempre, por lo general, 2 veces por semana consumimos pollito. Lo lijamos un poco el plato y ya llevamos nuestra presentación oficial de todos los días. Ustedes saben de que nosotros diariamente compartimos de 10 a 10 y media este espacio con mi querido amigo Gabriel, así que estamos a disposición de ustedes. Pueden visitar nuestra página en el Facebook, solicitar recetas, consultar, preguntar, criticar, enseñarnos, pero con muchísimo placer. Nosotros trabajamos para ustedes y de hecho justamente cocinamos con ustedes, por eso el programa se llama Cocinemos Juntos, todos los días 10 y media aquí por este canal. Gracias por la preferencia, me voy despidiendo. Por supuesto, de aquí a poco llegan nuestros compañeros de servicio informativo aquí por Río Guaraní. Gracias y será hasta la próxima. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.